Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy John Guzmán y hoy vamos a ver la carta astral de Reinhold Messner. Hoy vamos a hablar de la carta astral de Reinhold Messner. Vamos a ver cómo se conecta de una forma muy bonita la astrología con el plan de vida, cómo los padres que eliges, la abundancia, el nivel económico o lo que te puede pasar que a veces es malo cuando eres pequeño, realmente es el impulso que de adulto te va a conseguir liberar todo tu potencial. Es tu plan de vida, todo es perfecto, todo lo has elegido en función de lo que tu alma necesita vivir y expresar en esta vida. Acompáñame. Así es amigos, vamos a hablar de Reinhold Messner, probablemente uno de los mejores escaladores de la historia, de los más famosos que consiguió muchos hitos en su carrera de alpinista. Nació en 1944, ¿no? Y me gusta mucho este ejemplo porque es casi perfecto, ¿no? De lo que son las casas o los signos interceptados, de cómo funciona el plan de vida de las personas, cómo se combina con la astrología, aspectos que en un principio pueden parecer negativos como una cuadratura, terminan siendo el impulso definitivo para que alguien triunfe en la vida. Bueno, algo que me llamó mucho la atención cuando vi esta carta, ¿no? Primero la vi antes de saber de quién era y me sorprendió mucho que tiene aquí Aries interceptado, ¿no? Y Aries interceptado es el signo más delicado, ¿no? Para que esté oculto o interceptado. Antes de explicar un poquito la carta de Reinhold, un signo interceptado es cuando ninguna casa empieza en él. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos por ejemplo, la casa 10 y le empieza en Piscis, la casa 8 le empieza en Acuario, ¿vale? Y ninguna casa empieza en Aries. Eso significa que ninguna casa, que es por donde sale la energía, cómo se manifiesta en el mundo físico, ninguna empieza en Aries. O sea, Aries está negado, está bloqueado. ¿Qué significa eso? Que Aries es la fuerza vital, tu espíritu. Eh, ¿Cómo vas a empezar a mirarte a ti mismo, a creer en ti, a expresarte? Es tu identidad, quién eres. Y si está negado o bloqueado o interceptado, que se dice, significa que tu fuerza vital está negada. Vale, suena un poco feo, pero en realidad es así. Por eso he pedido que Aries interceptado es como de los signos más delicados, porque es como si negaras quién eres. Pero vamos a ver en esta carta cómo en realidad al final es el secreto de mucha gente famosa y exitosa. Fijaros, tiene Aries interceptado en la casa 10. La casa 10 es la casa del trabajo, del éxito profesional, de cómo tú destacas y te ve el mundo, cómo te contempla. Entonces, alguien que tiene ahí Aries significa que tiene una negación de lo que puede llegar a ser en la vida. Tiene negado su propósito vital. La fuerza en la casa 10, o sea, Aries en la casa 10 significa que eres alguien que tiene que destacar, que ser admirado por los demás, o ser un ejemplo, un líder, un guía para otros, una inspiración. Pero al estar negado se supone le va a costar, o sea, que lo quiere pero no puede, ¿vale? Entonces tiene como una fuerza vital que está bloqueada. El Aries, el carnero, el Aries quiere salir, la fuerza vital de Aries quiere salir, pero está negada. Y justo la casa 10 significa que tiene un anhelo de destacar, pero no puede conseguirlo, porque está oculta, está interceptado. ¿Vale? Entonces, algo que en la otra persona pudiera ser pues, bastante malo, ¿no? Como que no puedes mostrar quién es, tiene como una violencia, una fuerza interna negada. En él la sacó de forma constructiva, al menos ya de mayor, vamos a ir viendo, pero bueno, normal que de pequeño no, a veces no se sacara bien. Entonces, esa fuerza vital que está negada es lo que luego de mayor le ha hecho tener ese impulso para poder escalar tantas montañas como escaló por lugares, porque no solo escalaba las montañas, el Everest y los 8000, no solo los escalaba eh, de forma normal, sino que a veces abría rutas. O sea, muy interesante. Hay muchos libros de él y muchas biografías escritas por él, ¿no? Le encanta escribir sobre sus hazañas y entrevistas que le han hecho y hay mucha información. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo en esta carta hoy, en este videito, lo vais a poder comprobar, ¿no? Es muy interesante ver no solo la biografía de él, sino de muchas personas en general, de la gente exitosa, famosa, aprendes mucho. Y esta negación de Aries, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que no puede ser el mismo, pero al mismo tiempo, esa fuerza vital que está siendo negada es el que le está empujando
ese anhelo de conseguir subir montañas fuertes, escalar, todo eso, el secreto de su fuerza vital para subir, conquistar todas estas montañas es el signo interceptado. Entonces, algo que pudiera parecer en un principio cuando tú ves una carta con un signo interceptado, Aries, en la casa 10, es algo que le puede costar mucho, es una fuerza negada, pero que al final ese impulso, esa fuerza, esa rebeldía interna es la que va a ser, esa rebeldía que está siendo negada, o sea, es una fuerza vital negada que se transforma en rebeldía porque no puede salir, es lo que le está impulsando a, a esas hazañas físicas, ¿no?, que consiguió. Entonces, el primer secreto es Aries interceptado. ¿Vale? Es el primer secreto de su carta astral, ¿vale? Y vemos que ya de niño era muy rebelde, ¿no? Ya hemos visto en su biografía que ya de niño era muy rebelde, o sea, esa fuerza de pequeño era una rebeldía que de mayor supo canalizar, pero esta carta podría haber sido también, por ejemplo, de un estafador o un ladrón o algo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente hay una violencia subterránea que si no se canaliza bien se puede ir por otro lado, ¿no? Entonces, como expliqué en el video antes de la carta de Messi, en otro videito que tenéis por aquí, pongo el enlace por si queréis verlo, en realidad no es la carta lo que determina tu futuro o qué tan lejos llegas en la vida, sino que es lo que tú haces con esos ingredientes que la carta te presenta, ¿vale? Entonces, esta carta puede ser un héroe o un villano, pero todo depende de ti. Bueno, vamos a ver, esa energía que en un principio, esa energía que tiene que salir a la fuerza, ¿no? Porque Aries tiene que salir a la fuerza, de que lo tiene en la casa 10, o sea, que tiene que destacar a la fuerza, ¿no? Luego vemos que, por ejemplo, también Saturno, que se conecta mucho con el cuerpo físico, Saturno está en estrés, ¿vale? Que se llama la astrología psicológica, que a veces la gente cuando escucha, hostia, también tengo los planetas en estrés, ya los que me faltaban. En este es cuando está a punto de entrar a una casita que quiere entrar ahí, en este caso el ascendente, Saturno en el ascendente, que también explica en la carta de Messi que Saturno en el ascendente o en la casa 12 eh, tiene que ver a veces con el embarazo de la madre, eh, con detallitos físicos al nacer o de sentimientos de ser querido o no, un hijo aceptado o no, o sea, es delicado. La gente que tiene Saturno, tanto en la casa 1 como en la 12, que es el inconsciente, tiene que ver mucho también con lo que has vivido en vidas pasadas, está delicado, ¿vale? Pero en este caso vemos que le va a favorecer, ¿vale? O a lo mejor no le favorecía, pero él sí lo ha convertido a favor, porque tiene una cuadratura sabrosita entre Saturno y Marte, ¿vale? La vemos aquí, tiene una cuadratura y en principio la astrología te dice, no, pues la cuadratura le va a ir súper mal, ¿no? Marte, la energía física con Saturno, el maestro y además también el cuerpo físico, ¿vale? El impulso espiritual, la fuerza vital de Marte, tu capacidad de lucha, enfrentado con Saturno, ¿vale? Y aparte lo tiene en la casa 4 Marte, que es la familia, las estructuras de su casa cuando nació, lo que tiene alrededor. En principio quiere decir que hay una energía que lucha, ¿vale? También hay unas chispas, una energía también enfrentada, bloqueada, que junto con Aries interceptado le da una chispa, una vitalidad, unas ganas de rebeldía, de fuerza vital, de hacer algo, bien de luchar contra lo que no quiere, o si lo canaliza bien con algo que quiere, como le pasó a él. Pero estos tres factores, con Saturno aquí, Marte y Aries, que suelen ser de la energía física y la energía vital, no, ya con esto, quiere decir que tiene una fuerza eh, negada que tiene que sacar, ¿vale? Además vemos Marte, que está en la casa 4, ¿vale? Y también está de nuevo en el signo libre interceptado, ¿vale? Que cuando está un signo por un lado, por el otro también. Y libra la justicia, el equilibrio, y como lo tiene en la casa 4, ¿vale? En la casa 4 tiene esa cuadratura, lo que está diciendo es que él puede que sintiera mucha injusticia cuando era pequeño, ¿vale? En su casa, que sintiera que injusticia en cuanto a que se le exigía demasiado o se le pedía algo hacer, o sea, ese Marte en cuadratura con Saturno, se le exigía para la edad que tenía más, o no se le valoraba o se le exigía más de lo que él realmente tenía que hacer por la edad que tenía cuando era pequeño en la casa 4. Y efectivamente, cuando vamos a su biografía,
¿vale? Por eso me gusta elegir estos ejemplos, porque todo lo que sale aquí está detallado en sus libros, los libros que hablan de él, que tenía que trabajar en la granja, con 6 años ya empezó a trabajar y cuenta que tenía nueve hermanos, ¿no? Y cuenta que con 6 años ya tenía que trabajar de 6 a 8 horas diarias en verano, ¿vale? En la granja, porque bueno, ya sabéis que en esa época antes, pues los hijos era mano de obra, ¿no? Por eso tenían tantos también, porque realmente era una bendición para poder ayudar en las granjas, la agricultura, que era la que la mayoría de la gente vivía. Y antes, pues, antes los derechos de los niños no existían, ¿no? Y entonces, y aparte en esa época de la guerra que hubo y todo, bueno, pues era un poco delicado. Entonces tenía que trabajar mucho, entonces ahí se ve que ese Marte ya fue exigido, o sea, su cuerpo físico fue, y su fuerza vital fue sobreexigida desde el principio, ¿vale? Entonces él tenía un impulso a moverse y a hacer cosas, ¿no? Aparte también él explica que, bueno, que también les decían que trabajaran porque querían que fueran hombres de provecho, entonces había demasiada exigencia libre. De hecho, cuenta él como con 10 años, algunos días mataba 50 pollos, ¿no? Tenía una granja sus padres. O sea, con 10 años, o sea, era una bestia, ¿no? Era bueno, un asesino, pero pues sí, un asesino de pollos, pero realmente era alguien, una bestia en el sentido metafórico del cuerpo, ¿no? O sea, era una máquina física, era alguien con mucha capacidad física, pero ya hemos visto por qué, porque toda la carta esta le estaba empujando a que tenía que sacarla por algún lado, ¿no? Afortunadamente, pues mira, la sacó escalando. Aunque también vamos a ver que la sacó escalando por otros factores, ¿no? Esto por un lado. Ahora, vemos que su padre era el profesor del pueblo, ¿no? Y que estaba muy obsesionado con que sus hijos tenían que dar buen ejemplo, que como sean los hijos del maestro iban a hacer travesuras y todo eso, ¿no? Entonces se ve que tenía mucha exigencia física, ya lo hemos visto tanto trabajando en la granja que tenía que trabajar desde niño, como una exigencia moral de sus emociones, ¿vale? Exigencia moral o de las emociones. Y efectivamente vemos una cuadratura también, ¿vale? Entre la luna que está aquí con Urano, ¿vale? Urano en Géminis, que justo es que quieres ir más allá, expresar más allá de lo convencional o ir más de lo que se espera de ti, sacar todos tus talentos, comunicar quién eres, en la casa 11, con la sociedad, con los ideales, con las personas, y vemos que está en cuadratura con la luna, ¿vale? Y de nuevo también está ahí también está entre la casa 3 y 4, ¿vale? También justo la comunicación, que 3, Géminis va en la casa 3 y también la casa 4 un poquito ya está entrando de nuevo en la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus emociones, que es la luna, están bloqueadas. Lo que él quería realmente conseguir en la vida, o él pensaba desde niño que era la libertad para él, se le negaba, ¿vale? Entonces, vemos una infancia totalmente reprimida en cuanto a la energía moral, la energía de sus emociones y aparte la energía física, ¿no? Entonces hay una represión brutal que tenía que salir por algún lado. Entonces, al principio a él le salió por ser un escalador grandioso, de los mejores de la historia, pero por otra persona pues le hubiera ido por ladrón o matón o vete tú a saber, ¿no? Eh, y bueno, viendo también en su biografía, vemos que efectivamente cuando él empezó a escalar desde muy niño, cuando tenía 5 años, el padre se lo negaba, ¿no? El padre le decía que no era bien visto, aunque bueno, él también explica que pues, el padre había sufrido mucho con la guerra, él también escalaba el padre, había tenido que renunciar a sus sueños, era un poco una represión que ya la traía el padre, y pues suele pasar que los padres a los hijos le sacan todo lo que traen reprimido, ¿no? Aunque después es curioso porque a pesar de que él sentía que, vemos las emociones aquí bloqueadas, él sentía que no podía expresar lo que él era realmente o lo que él quería, pero vemos una conjunción ahí sabrosita, ¿no? Una conjunción bonita entre el sol y la luna, ¿vale? Entre su parte masculina y sus emociones. Entonces quiere decir que a pesar de todo lo que él se le decía, la represión que él tenía, que él integró bien esas energías, ¿no? O sea, integró bien al padre y él dice que efectivamente que luego entendió que el padre pues lo hacía porque era lo mejor para el hijo y etcétera, etcétera. Y de hecho luego le apoyó a escalar. Al final o a medias le apoyó a escalar.
Entonces, vemos que a pesar de todo, él pudo entender que todas estas represiones que él tenía era como algo que se esperaba de él y no lo personalizó tanto que por culpa de su padre, ¿no? Quizás ese fue uno de los secretos también del éxito. Ahora, también aspectos buenos que le acompañaron. Bueno, tiene dos sextiles, uno entre Saturno y Mercurio. Entonces, este Saturno que tenía un aspecto negativo, pero vemos que aquí también está un sextil con Mercurio. Ahí Mercurio tiene en la casa 3. Entonces, quiere decir que realmente sí tiene como una inteligencia para, casualmente el cuerpo, una inteligencia corporal para expresar, una facilidad que es el sextil para expresar la inteligencia del cuerpo, ¿no? En este caso, pues, o la escalada, puede ser artista también, por ejemplo, o bailarín. Y también lo tiene también como en sextil está con Júpiter. ¿Vale? Entonces, también como una buena fortuna, una expansión de lo que quiere comunicar a través del cuerpo, ¿vale? Saturno depende de la astrología que se vea. Hay quien dice que es el maestro, el karma, ¿no? El maléfico que se dice en la, en la de la India. Eso es, todo eso es, pero también trabaja mucho con el cuerpo físico, ¿no? Y en realidad uno tiene el cuerpo físico que su karma le ha permitido de vidas pasadas. Por eso todo está conectado, ¿no? El que sea el maléfico o sea el karma en realidad conecta con el cuerpo físico, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un poquito del plan maestro, cómo funcionan los ciclos de la vida. Esto, bueno, para no hacerlo muy largo, vamos a hacer como unas pinceladas, ¿no? Porque realmente para hacer todo su plan, tenemos que estar aquí una hora, 2 horas y pues no lo ve nadie, ¿no? YouTube ya sabemos que a la gente le gustan las cosas rapiditas, ¿no? Cuando ya, conforme más tiempo pasa, ya vas viendo que las estadísticas, la gente se va yendo, no te sienten un poco presionado, pero bueno. Este plan maestro, vamos a ver, por ejemplo, él nació en 1944, ¿vale? ¿Vale? Y cada ciclo son 6 años. Vamos a poner aquí hasta el 50. Lo pongo para que se entienda. Bueno, pues es curioso que él empezó a escalar con 5 años, ¿vale? O sea, justo cuando estaba terminando su ciclo, justo cuando empezó el ciclo de Leo, que también es la otra parte del espíritu, la fuerza vital del fuego, del elemento fuego, y casualmente justo empezó a escalar en ese momento, ¿no? Que era un momento importante cuando entrase el Leo y él lo tuvo en el ascendente, entonces entró bien, ¿no? De hecho, él siguió todos los pasos y todo lo que la mejor versión de su plan maestro que está en esta carta, vais a ver cómo la fue haciendo, ¿no? Y quizás ese fue el secreto también de que le fuera bien. Y casualmente terminó los 8000, de escalar todos los 8000, que escaló todos, en el ciclo 8. ¿Vale? Entonces, justo en el ciclo 8, cuando empezó ahí, es justo cuando, casualmente, ¿no? Cuando empezó a escalar, cuando los terminó y justo también entró en la casa Acuario, un poco de la libertad, que es que ya una vez hizo eso, pues empezó a pensar como que ya había satisfecho un sueño que tenía, empezó a pensar pues en otras metas más, quizá más diferentes que permitían expresarse de otra manera, ¿no? En 1966, que es justo cuando termina todos los planetas, ¿vale? Que vamos a ver al final algo muy, muy bonito de esto, muy inspirador para todo el mundo. Cuando terminó todos estos planetas es justo cuando empezó a prepararse para ya ser escalador profesional. Entonces eso quiere decir que esta etapa de cuando tenía todos sus planetas ahí la vivió bien y de hecho explicamos en la Neosofía en mis libros que cuando esta parte es la más importante, cuando uno hace lo que tiene que hacer y aprende las lecciones de esta parte, como en su caso fue no echar la culpa a su padre de pues, lo que le había exigido, cuando uno hace bien todas las lecciones que trae, habría que ver luego en detalle cada persona, por ejemplo, ver pues su Plutón, su Mercurio, ¿no? Esto ya lleva un tiempo de horas de verlo en detalle, pero así en resumen rápido, cuando alguien integra bien las lecciones al pasar por estos planetas, ¿vale? Pues luego después en la vida, fijaros que ya no tiene planetas, significa que va a venir de lo que ha hecho antes. Si se lo ha vivido bien, pues después va a triunfar. Y justo cuando acabó de pasar por todos estos planetas, justo es cuando empezó a ser escalador profesional, ¿no? Luego en 1969, justo empieza la casa 5, ¿vale? Empieza la casa 5
y en Escorpio, nuestro amigo Escorpio, que ya sabemos que tiene tendencia a la muerte, ¿no? A la transformación. Ya sabemos que la casa 8, así como Escorpio, eh, es una casa complicada. Se supone que es una transmutación de que se renueva y muere lo viejo para empezar lo nuevo. Por eso coincide normalmente Escorpio originalmente con la crisis de los 40 y otros aspectos, ¿no? Pero bueno, es renovar, y en él se le cumplió que justo cuando entró a la casa 5, ¿no? Justo cuando empezó en esa casa, empezó a otro nivel yendo a los Andes, empezó a escalar y falleció su hermano, ¿vale? Algo triste, muy, muy feo, ¿no? Pero casualmente pues fue en ese momento, falleció escalando con él, y pues de hecho se le echó la culpa. Bueno, fue como hubo mucha polémica durante mucho tiempo porque dicen que lo dejó adrede, y él dice que no, que fue a buscar ayuda y por eso lo dejó, en fin, que era el camino. Hay toda una historia, ¿no? Quien quiera saber más puede leer sus libros. Pero fue justo cuando falleció su hermano, justo en la casa de la creatividad, de empezar un nuevo camino, como empezó yendo a los Andes. Pero todo fue que empezó a ir ahí, y él decidió también, por cierto, empezar a escalar solo, ya sin gente, porque después con el hermano otra vez fallecieron más personas, ¿no? Entonces todo eso le pasó en Escorpio, justo cuando empezó esta casa, la casa 5, que a él le coincidió con Escorpio, que suele ser la transmutación o la muerte, la liberación. Y pues así es que pasa. A veces pasa, por ejemplo, que gente que tiene Plutón en la casa 8, que también es de transformación, se le fallece el marido, cosas así, ¿no? Es difícil, es complicado, pero todo forma parte de un plan. Y, eh, y además empezaba, cuando falleció y todo eso, luego empezó justo Sagitario, empezó a escalar, no que es ir más allá. O sea, todo está súper, súper conectado. Y justo el 6, que es servicio al mundo, o lo que él tenía que aportar, ¿no? Con sus escaladas. Y además también en los años 70, cuando falleció el hermano, tristemente, tenía el tránsito, en la conjunción, en sus tránsitos una conjunción de Plutón con el Sol en la casa 4, ¿no? Impresionante. Estoy investigando y coincidió mucho. Tiene la conjunción de Plutón con el Sol, que ya hemos dicho que la conjunción es o cuando se activa, o bien una conjunción de un tránsito, o bien cuando se pasa en el código de vida, en los ciclos de vida se pasa por Plutón. A veces pasan transformaciones, y justo en la casa 4, que era de la familia, ¿no? Y bueno, como decía, en el 86, empezó con los 8000, y justo empezó la casa 8. Entonces un poquito de los ciclos, ¿no? Los momentos clave cuando empezó a escalar y todo esto. Y luego justo cuando pasó por su Sol y por Neptuno, ¿vale? Por esta parte importante, cuando tiene la luna, las emociones. De hecho, cuando se pasa por el Sol, se activa el Sol, es bastante, siempre en la vida hay bastantes cambios, ¿no? En general, buenos o impactantes, ¿no? Pero en principio son para bien a mejor, para el futuro. Y justo cuando pasó por ahí, cuando se dio cuenta que la gente al escalar ponía malas estacas, ¿no? Las ponía cuando estaban en problemas, y él las empezó a poner cuando estaba bien. Entonces como que revolucionó un poco la forma de escalar, y es lo que después también le ayudó a poder llegar a subir tantas montañas. Bueno, algo importante que trabajamos mucho en la astrología, que enseñamos el año Sofía y el Neoser, es este cuadrante, ¿vale? Porque este cuadrante es el más importante, porque quiere decir tu espíritu, y quiere decir como lo que tú realmente en esta vida quieres hacer por ti, lo que necesitas vivir para que tu espíritu y después tu alma estén en paz, ¿vale? Entonces, cuando vemos personas, como en este caso él, que tiene todos o casi todos los planetas, ¿vale? Tiene varios stellium, tiene todos los planetas en este cuadrante, quiere decir que en realidad todo lo que ha hecho, o sea, todo lo que ha conseguido en su vida y todas las montañas, realmente no lo hacía por prestigio, por fama, porque la gente le admirara, lo hacía por él, porque realmente quería sentir que, que lo podía conseguir, ¿no? Si viéramos más en sus vidas pasadas, veríamos que seguramente tenía una carencia de ese éxito, o había algo que tenía que vivir con esto, ¿no? Que aprender, su alma a recordar. El caso es que los ha puesto ahí al nacimiento, eligió esa fecha de nacimiento, y eso le ha permitido conseguir lo que consiguió y enfocarse más en su espíritu. Y casualmente cuando vi esto, empecé a investigar en su biografía, y lo leí, que él lo decía, una frase que textualmente dice:
yo no le daba importancia a la parte espectacular, ¿no? de escalar. Nunca he pensado en hacer carrera. Y es cierto, a lo mejor alguien lee esto y dice, es un fanfarrón, todo el mundo lo hace por fama. Lo dice para quedar de humilde y que no le importaba y así de soberbio. Pero no, cuando ves la carta es cierto. Es cierto que no tiene ningún planeta en otras áreas, ¿vale? Por ejemplo, justo no tiene ninguna aquí. O sea, que realmente le importaba un pimiento o su alma no necesitaba tanto destacar por otros, ¿no? Lo necesitaba por él, por eso tiene todos los planetas ahí. Es muy importante ver dónde tienes tus planetas en las cartas, ¿no? Y también el tenerlo aquí significa, es un arma de doble filo, ¿vale? Pues tanto buena como mala. Porque al tener estos aquí significa que en realidad tu potencial, lo que hace vivir en la vida, se decide desde pequeño. Porque pasas por aquí cuando tienes 6, 12 años, 18. Y después realmente vas a vivir en la vida, cuando ya eres adulto, vas a vivir o vas a recoger lo que has sembrado de niño, ¿vale? En este caso más todavía que otras personas, que tiene todos los planetas ahí. Entonces, si lo hiciste bien de niño, pues después te va súper bien, ¿vale? Es un impulso, pero si no se vivieron bien esos planetas, que es lo que a la gente a veces les suele pasar, pues ya después como que cambiar es más difícil, ¿no? Porque ya se pasó el tiempo. Siempre se puede, obviamente, pero es más complicado. Y bueno, como resumen, el plan maestro invita, ¿vale? El plan maestro, a través de la astrología o la numerología, hay varias formas de saberlo, te invita a que tengas una vida, ¿vale? En este caso pues, está el potencial de que tenga una vida exitosa como escalador ha sido, puede haber sido artista o bailarín o algo del cuerpo físico, ¿no? Porque ya vemos aquí mucha energía bloqueada que físicamente tenía que salir por algún lado, ¿no? Pero también puede salir por otro lado. Tú aceptas la invitación y puede ser eso o puede ser, como ya hemos dicho, delincuente. Entonces, el plan maestro te da una invitación y tú la aceptas o la niegas, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que hemos dicho, tiene el sol en Virgo, ¿no? La perfección, ser perfeccionista, a través de su padre, como efectivamente el sol también es el padre, la energía masculina, efectivamente su padre era así. Entonces te dieron todos los elementos, Aries interceptado, vamos a hacer aquí como un resumito, Aries interceptado, el sol de la perfección, eh, que tenía también Libra interceptada en la casa 4 de la familia, de una negación, las cuadraturas entre su Marte y su Saturno, la fuerza física que tiene que salir, el Escorpio aquí en la creatividad, el volver así, que justo falleció el hermano. O sea, todo se le fue combinando, fue como el escenario perfecto para poder lograr sus sueños, ¿no? Que hasta la muerte, ¿no? Del hermano que son situaciones muy feas, pero en realidad también forman parte de lecciones. Es muy probable que si no hubiera fallecido su hermano, él no hubiera llegado tan lejos. Esa fuerza que le empujó, esa transformación que vivió con el hermano y las dos personas que después fallecieron. Fijaros cómo falleció el hermano y a lo mejor todavía no terminó de entender la lección hasta que tuvieron que fallecer dos personas más para que la entendiera, lo que tuvo que aprender y decidir que él lo iba a hacer solo, ¿no? Entonces el plan maestro invita y luego ya uno. Más escenarios que tuvo que le ayudaron en su plan de vida. Por ejemplo, él vivía en un valle rodeado de montañas, ¿no? Y que él siempre soñaba con superar esas montañas para ver el mundo. Porque como ya hemos visto que tuvo una infancia aquí bastante reprimida, ¿no? Con todo lo que se le exigía, con ese Marte, con las emociones, se le negaba con el Urano ahí negado en Géminis, todo lo que se le negaba a hacer, por eso fue tan rebelde. Él veía las montañas en el valle y decía, ay, quiero salir, quiero ser libre, y el escalarlas era el símbolo que podía conseguirlo. Entonces todo fue perfecto. El entorno ahí, que el padre tuviera que trabajar ahí, porque el padre también tuvo una historia fea hasta que terminó ahí de maestro, ¿no? Entonces todos los elementos que en una vida que pueden parecer feos, como tener que trabajar en una granja matando pollos de niño, en realidad fue el escenario que él eligió antes de nacer en su plan de vida, en su plan maestro, para luego poder conseguir su meta, que en este caso era ser escalador famoso. Habría que ver su plan maestro porque todos tenemos 72 caminos. Pudiera ser que a lo mejor otros de sus caminos eran otras profesiones, ¿eh? Habría que verlo. Otro día lo investigamos. Puede haber sido quizá bailarín o constructor, ¿no? Habría que verlo. Pero bueno, tuvo todo el entorno perfecto, ¿no? Por ejemplo, que sus padres no tenían mucha abundancia, ¿no? Y de hecho cuentan como
le regalaron un martillo para que él escalara, cuando ya decidieron que sí querían que escalara, pero era muy barato, ¿no? Era muy pobre, y le quedaba, era el doble de grande de lo normal, ¿no? No podía sujetarlo, pero eso le hizo también ser más fuerte, y desde niño tenía que manejar ese martillo para poder usarlo, y eso también le hizo desde niño ser físicamente una bestia, ¿no? Alguien muy fuerte. Entonces, todos los elementos, hasta que sus padres fueran no tan abundantes, le ayudó, ¿no? Todo fue perfecto, ¿no? Y dice, oh, qué suerte. No, es que todos los padres maestros de todas las personas, de todos somos y son perfectos. Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar, no nos aprovechamos porque desconocemos todo esto. Entonces hay gente que tiene un talento innato, que bueno, esto ya viene de vidas pasadas, ¿no? Porque contra más perfectos son los planes, contra más se aprovechan, es porque hay un conocimiento anterior, una sabiduría para hacerlo. Pero el plan perfecto de todos son perfectos, valga la redundancia. Solo tienes que empezar a conocerlo, tomar conciencia y activarlo, ¿vale? Como decimos en la filosofía, los 4 pasos, la conciencia, el deseo, empezar a desearlo desde el corazón, la sabiduría, cómo hacerlo, cómo funcionan las leyes espirituales, como estas que estamos viendo, y luego la acción, llevarlo a cabo, ¿no? Y compartirlo. Él vivió esta situación como la exigencia de su padre o la no abundancia, ¿no? Pero lo que a lo mejor otra persona se hubiera pasado la vida quejándose de su padre, negándolo, lo hubiera empujado por ese Aries que tenía ahí, o se hubiera vuelto un ladrón o un delincuente o algo feo, para sacar esa rabia dentro de él, pues él lo guió de la forma positiva, fue entendiendo las lecciones, ¿no? Pero este plan maestro es igual es igual de perfecto que todos los planes maestros que todos tenemos son perfectos, todos tienen el potencial para que podamos conseguir nuestros sueños, y tú dependes si quieres ser héroe o villano, todos tienen ese potencial de ser héroe o villano, tú eliges, todo está en tu corazón, en tus acciones, en lo que decides y en lo que quieres ser. Hasta pronto.